Juan Miguel, efectivamente, y teleaudiencia, con nuestra invitada vamos a hablar esta mañana de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el contexto de las enfermedades respiratorias, justamente, y nuestra invitada nos va a explicar qué importancia tienen hoy las enfermedades respiratorias con las cardiovasculares y con el cáncer. Doctora, un placer realmente de tenerla una vez más en Desayunos y en Calidad de Vida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, es importante, digamos, justamente antes de entrar directamente a la EPOC, hablar de las enfermedades respiratorias, ¿no verdad? Dentro de las enfermedades no transmisibles, crónicas. Sí, las enfermedades no transmisibles, crónicas, en este momento son enfermedades muy importantes porque significan un importante número de personas que fallecen por ellas. Dentro de ellas, como usted decía, están en primer lugar las cardiovasculares, en segundo lugar las respiratorias, dentro de ellas la EPOC, de la cual vamos a hablar, y luego los cánceres, ¿verdad? Ya se sabe que en este mes de octubre de este año va a haber una cumbre sobre enfermedades no transmisibles. En nuestro país. Sí, en el mundo en este momento fallecen 40 millones de personas al año por enfermedades no transmisibles. La mitad de ellas son cardiovasculares, pero la cuarta parte son respiratorias. Entonces, es muy importante que las enfermedades respiratorias sean un objetivo de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento precoz, para que evitemos llegar a los desenlaces más importantes o más graves. Entremos con la EPOC, doctora. Su nombre lo dice todo, ¿no verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Sí, es una enfermedad que se produce por la irritación a nivel bronquial, en general por polutantes externos, el más importante es el humo del tabaco. Se produce una irritación en las vías aéreas, se produce una obstrucción, una disminución del diámetro de esas vías aéreas, y eso provoca los síntomas y provoca la enfermedad. Hay dos formas, ¿no, doctora? Bronquitis y enfisema. Ahí está. La bronquitis es una manifestación de la EPOC que se caracteriza sobre todo por tos y flemas, el enfisema sobre todo por falta de aire o dificultad de aire o sed de aire de los pacientes. En la bronquitis crónica, sobre todo, hay alteraciones a nivel de los bronquios. En el enfisema hay al nivel de los alvéolos, que es el lugar donde se produce el intercambio de oxígeno. Y cualquiera de las dos produce síntomas similares y requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. Sin duda. Doctora, en materia de tratamientos, ¿hay algunos avances o, digamos, básicamente siguen siendo los broncodilatadores, aunque hay situaciones extremas donde se puede llegar a la cirugía e incluso al trasplante de pulmón? Si usted me permite, antes de llegar al tratamiento farmacológico, lo más importante en estos pacientes, primero es el diagnóstico pronto. Y eso hablamos un poquito si quiere. Eso en todas las patologías, doctora. El diagnóstico temprano es vital. Claro, es que si no tenemos un conocimiento del problema, no podemos tratar el problema. Pero claro. Entonces, aquellos pacientes que son población de riesgo, esos son los pacientes que tienen que pensar que pueden tener una EPOC, que tienen que consultar y que el médico tiene que hacerle un estudio que es la pirometría. Hecho el diagnóstico, ahí podemos empezar a hablar del tratamiento. Y el primer tratamiento es dejar de fumar. Y el primer tratamiento es no fumar. Escucharon bien, ¿no? Primer tratamiento, dejar de fumar. Esa droga letal que causa 5 millones de muertes en el mundo. Doctora. Luego, vida sana. Alimentación sana y ejercicio. Ejercicio. Es importantísimo. Porque los pacientes piensan que como se fatigan no pueden hacer ejercicio. No, es al revés. Cuanto más ejerciten en lo que pueden, más van a poder hacer, ¿verdad? Y luego si llegamos a lo que, como dijimos, hay una obstrucción de los bronquios, hay que abrir esos bronquios, hay que usar broncodilatadores. Y ese es el tratamiento central de los pacientes con EPOC. Digamos, la farmacología más reciente, doctora, ¿logra aliviar los síntomas? Sí, los objetivos del tratamiento, por supuesto, son aliviar los síntomas, y en la medida que se logre la dilatación de los bronquios, los pacientes van a tener menos síntomas porque van a tener menos dificultad para respirar y se van a sentir mejor. Sí. Hay dos tipos de broncodilatadores que actúan en distintos niveles de los bronquios o del músculo bronquial,
y que la sumatoria de más de un broncodilatador puede ayudar a mejorar, a aliviar mejor los síntomas. Doctora, ¿en qué caso se llega a la oxigenoterapia, a la cirugía o al trasplante de pulmón? Por suerte es un grupo limitado de pacientes, los que llegan a la oxigenoterapia y a la cirugía. La oxigenoterapia es tratamiento de la falta de oxígeno, o sea que para hacer un tratamiento con oxígeno el paciente tiene que tener lo que nosotros decimos hipoxemia, bajo oxígeno en sangre. Ahí tenemos que dar oxígeno. No damos oxígeno por falta de aire, sino porque está bajo el oxígeno. Y luego, un subgrupo de pacientes, aquellos que tienen un enfisema localizado o una gran, lo que nosotros decimos una bulla de enfisema en el pulmón, esos pacientes pueden ir a la resección de esa bulla de enfisema, lo cual expande el resto del parénquima y mejora la capacidad respiratoria. El trasplante es el fracaso nuestro, haber llegado tarde. Yo insisto que el trasplante es el fracaso nuestro, pero en algún subgrupo de pacientes jóvenes con la enfermedad, donde se ha optimizado al máximo el tratamiento, ahí estaría indicado. Clarísima la doctora Victorina López. Y ahora las consultas de ustedes, que también son bien interesantes para completar esta entrevista. Silvia dice: fui fumadora toda la vida, ay, 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 tengo 60 años y dejé hace 5. Suelo tener tos y a veces pierdo un poco el aire. Bueno, los síntomas del EPOC los explicó usted, doctora. ¿Hay algo que pueda hacer ahora para evitarlo? Bueno, capaz que los síntomas no lo dijimos suficiente. Los síntomas son tos, flemas y falta de aire. Claro. El tema más grave de esto es que el paciente con EPOC, como fuma, piensa que los síntomas son porque fuma, entonces a veces no consulta. Claro. La idea es que frente a los síntomas de flemas, tos o falta de aire, y ser fumador o haberlo sido, consultar al médico, hacer un diagnóstico. A Silvia la felicito porque dejó de fumar. El renglón número 1 del tratamiento ya lo hizo. Tendría que haber dejado de fumar o no fumar nunca. Bueno, si no fumara nunca sería mejor. Pero usted sabe que hay un trabajo longitudinal muy interesante en Estados Unidos, el Framingham, que encuentra que aquellos individuos que dejan de fumar a distintas edades enlentecen distinto la caída de la función pulmonar. A los 30 es como no haber fumado. A los 40 es algo mejor que a los 50 y así sucesivamente. O sea que Silvia está muy bien, que se haga una espirometría, que vea a su médico y que agregue el ejercicio al haber dejado de fumar. Muy bien, te quedó claro entonces, Silvia, los pasos a seguir. Segunda pregunta para nuestra invitada, ahora la hace Diego. Ah, mira, mi padre murió de un paro cardiorrespiratorio a causa del EPOC. Los hijos fumamos, pero muy poco. ¿Qué será el muy poco, doctora? ¿Será una cajilla? ¿Será media cajilla? Con este antecedente, pregunta Diego, ¿cuáles son las probabilidades de padecer la enfermedad? Doctora. Primero, que no fumen nada, ¿verdad? Y el poco, como dice usted, es relativo como todo en la vida. Es decir, fumar es fumar. Claro. Y de hecho, el tener un marcador genético no es buena cosa, ¿verdad? Entonces, las probabilidades no se las puedo decir, pero sí le puedo decir que tienen clarísimo el problema porque lo plantean. Y cuando lo plantean y lo traen a conciencia, dieron un paso importantísimo. Sin duda. Dejar de fumar y no estar como con la espada de Damocles porque tienen la genética, pero sí que tomen la actitud de dejar de fumar, ¿verdad? Sin duda. Doctora Victorina López, gracias, muy amable. La vamos a convocar junto a otros profesionales cuando se acerque esta cumbre en nuestro país sobre enfermedades no transmisibles, que usted las explicó muy claramente cuáles son y el ranking de todas ellas. Un placer, ¿eh? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por supuesto cuando usted quiera, aquí estamos. Muy bien, un placer. Pausa y continúa Desayunos Informales.